¿Cómo estudiar la Biblia? Si te contara la cantidad de veces que me llega este tipo de mensaje, te sorprenderías. ¿Y por qué quiero tocar este tema en nuestro viernes de bonus? Porque no podemos compartir una palabra que primero nosotros no leemos. Entonces el objetivo de hoy es guiarte en pasos prácticos, práctico para que puedas disfrutar tu estudio personal e individual de la Biblia. Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Brian Chalá y comenzamos un nuevo viernes de bonus en el que juntos podremos seguir entrenándonos ahí espiritualmente, ponernos en forma y crecer en nuestra relación con Dios. Toda esta semana estuvimos hablando sobre la importancia de compartir la palabra. Si te perdiste alguno de los programas, los tienes todos ahí en el canal de YouTube. Puedes buscarme como Brian Chalá. Y si lo estás escuchando desde ahí, recuerda ahí suscribirte para no perderte de nada. Pero antes de meternos en el programa de hoy, hagamos una pequeña oración para que sea Dios quien esté al control. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice cada hogar, cada corazón que se suma a este programa y que podamos vivir una vida puesta los ojos en ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo estudiar la Biblia? Te contaba, ¿no?, que me escribían mensajes por la comunidad de WhatsApp diciendo: gracias, Brian, por este tema, estuvo tremendo, estuvo buenísimo. Así sí disfruto estudiar la Biblia, estudiando contigo la Biblia es más interesante y demás. Y si bien les agradezco por todo el amor y todo el cariño, ¿no es cierto?, que me expresan ahí diariamente a todo el equipo, creo que hay un problema con esto. Y el problema es pensar que necesito de otros para poder disfrutar o entender la Biblia. Entonces, vivimos de sermón en sermón, de programa en programa, de pastor en pastor, de libro en libro, pero nunca vamos directo a la fuente. Las razones, varias. Es aburrido, no lo entiendo, no sé por dónde empezar, no tengo ganas, no es divertido, no es relevante, es muy difícil, me pierdo, me distraigo, no confío en mi capacidad. Y así podría seguir mencionando, porque no estoy inventando. Son mensajes que ustedes me envían. Entonces, reflexionando un poco sobre esto y lo que estuvimos hablando durante la semana, dije: no podemos compartir una palabra que primero nosotros no leemos. Y es mi deseo, es mi oración, que esta comunidad sea una comunidad que lea la Biblia, que lea la palabra de Dios. Pero para eso, como decía mi papá, no sirve que yo solamente te dé pescado con los programas diarios durante la semana, sino que tengo que enseñarte a pescar. Porque como dice la frase, dale pescado y comerá ese día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Así que esa es la intención del programa de hoy. ¿Puedes escuchar sermones, programas, pastores y libros? Sí. Pero esto debe ser un complemento de tu estudio y no reemplazar tu momento personal con Dios. No reemplazar el que tú vayas hacia la fuente de la verdad. Por lo que cada uno de los 20 tips, sí, 20 tips, así que prepara ahí para anotar, ¿no es cierto?, que te daré a continuación, son utilizados diariamente para producir los programas que escuchas cada semana. Así que espero que sean de bendición para tu vida, como lo son para la mía. ¿Estamos listos ahí? Espero que tengas ahí papel, lapicera y si no vas memorizando o recordándolo después. Pero tip número 1. La Biblia no es un libro solo para eruditos, maestros del conocimiento, teólogos, pastores o como quieras llamarlo. Dios nos dejó su palabra y el mensaje de salvación está al alcance de todos. Así que quítate esa excusa de no, yo no es para mí, no tengo tanta preparación. No, deja de lado toda excusa. Sea quien seas, estés donde estés, sea cual sea tu trasfondo, Dios puede hablarte a través de su palabra. Segundo tip. Muchas veces no leemos la Biblia porque no entendemos el por qué. O sea, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Incluso lo tenemos como una especie de ritual, ¿no?, para comenzar el día, o esa cosa que hacemos cuando vamos los sábados a la iglesia. Entonces, la pregunta es: ¿por qué debemos leer la Biblia? Y Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero nosotros podemos ser libres de esa condena por medio de Jesús. Y la Biblia tiene como objetivo mostrarnos a ese Jesús y cuál es su propósito para nosotros. O como lo dijo Pablo en 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo que tú debes leer la Biblia no porque sea un ritual, no porque sea una costumbre, no porque sea un hábito, sino porque es la manera de conocer a Jesús. Comenzar a confiar en Él, formar una relación con Él y amarlo al ver cuánto Él te ama.
Tú no abres la Biblia solo para adquirir conocimiento. Cuando abres la Biblia, siempre piensa que vas a encontrarte con Jesús y a tener una conversación con Él. Tercer tip. Como es una conversación con Jesús, debes tener un momento especial para ese encuentro y no hacerlo ahí siempre a las corridas. Es más, debe ser la relación más importante en tu vida. Porque de esa relación, escúchame bien, de esa relación dependen las demás. Así que debe ser tu prioridad. Debes apartar un tiempo de manera consistente e intencional para estar con Jesús. Así que elige un horario, no faltes a ese compromiso y lo mejor es que sea siempre en las primeras horas de tu día. Coloca alarma, preséntate así como a tantos compromisos a los que no te retrasas y si eres de los que te retrasas, en este no lo hagas. Elimina todo tipo de distracciones, ve a un lugar tranquilo, colócate auriculares si la casa está llena de gente, desactiva las notificaciones del celular, si te cuesta levantarte, coloca la alarma lejos de la cama, levántate un poco más temprano y aprovecha el silencio mientras el resto duerme. Dentro de las posibilidades, si no, ve a un espacio público, no lo sé. Los casos son diferentes, pero el principio es que debes tener un horario y estar libre de toda distracción para poder aprovechar ese momento y conversar con Dios. Tip número 4. Tú puedes decir, no tengo ganas, o siento que no tiene sabor, o no le encuentras el gusto o el interés. ¡Ey! Debes esforzarte. Porque si esperas sentir, nunca vas a sentir. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y a nuestra vida de pecado no le gusta esta relación que estás formando con Jesús. Así que tienes que esforzarte, así como para todo en la vida, aunque no te guste, pero lo haces porque es bueno para ti, porque es de bendición. Así que aunque no quieras leer, debes hacerlo. Si no estás dejando que el pecado siga ahí esclavizándote, cuando tienes al alcance de la mano, la verdad para ser libre. Ahora, esto no significa que nunca tendrás ganas o no le sentirás el sabor o el interés, sino que el no saber cómo hacerlo es lo que te está quitando el interés o no te permite sentir, ¿no es cierto?, ese sabor. Quinto, no dejes que lo que no entiendas te bloquee. No entiendo esto, esto no es para mí, voy a dejar de leer. No, busca comenzar por las partes más sencillas. Lee los evangelios, el evangelio de Juan, conoce más de Jesús, lee proverbios, llénate de la sabiduría que Dios le dio a Salomón, disfruta de los salmos y fortalécete con cada canción ahí de Rey David y los otros salmistas. Lee las cartas a las iglesias como las de Timoteo, Pedro, Hebreos, Efesios, Santiago, no sé, segunda de Pedro, primera de Juan, que son unas de mis favoritas. Ve de lo sencillo a lo complejo, como todo en la vida, un paso a la vez. Estás creciendo en la fe. Primero aprendes a gatear, luego a caminar y luego a correr. Nadie empieza corriendo, si no, se da la cabeza contra el piso. Tip número 6. Lee los versículos en primera persona. ¿Qué significa esto, Brian? Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si lo lees en primera persona, sería así: si confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Ves cómo toma más sentido? ¿Está mejor o no está mejor? Claro que sí, así que lee ahí los versículos en primera persona. Número 7. Arma un diario espiritual. ¿Qué es esto? Es simplemente un anotador para acompañarte en tu estudio diario. No tienes que comprar nada específico, es simplemente un cuaderno que tengas, hojas dentro de una carpeta, algo sencillo. Y ahí tomarás nota de lo que aprendas cada día en tu estudio personal u otros contenidos que consumas, libros, predicaciones, programas y demás. Esto te ayudará a entender, a recordar y a compartir mejor lo aprendido. ¿Ok? Así que es súper recomendable ir siempre ahí con notas y puedes estar revisando y de paso ver todo el crecimiento que has tenido con el paso del tiempo. Tip número 8. Ponte en el lugar de los personajes. Hazlo personal. Cuando leas una historia, tú eres el paralítico, tú eres Pedro, tú eres Daniel, tú eres José. Y tomando como ejemplo, no sé, a Pedro, no limites el relato. Si Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo, tú puedes decir, pero ya no hay gallo ni hay patio del templo, así que este relato no es relevante para mí. Pero en realidad sí lo es. Piensa en esos momentos donde te avergonzaste de Jesús e identifícate con Pedro. Y luego ve el perdón de Jesús a Pedro y el perdón de Jesús contigo. Si es el paralítico, puede que tú no seas paralítico, pero sí tienes una limitación, ya sea física, mental o espiritual, que no te deja levantarte.
que no te deja moverte. Y hoy Jesús viene y te dice, es hora de levantarse. ¿Se entiende? Te repito entonces, toma el lugar de los personajes. Obviamente no tomes el de Dios o el de Jesús, sino las personas con las cuales Dios fue interviniendo y así vive de manera personal cada relato con cada uno de esos detalles. Número 9. Piensa en cómo se sintieron los personajes. No solamente en el relato, cómo se sintieron. Imagínate la multitud. Cuando ven que el alimento se multiplica, imagínalos abrazándose, no pudiendo creer lo que pasaba, llegando a casa y contándoselo a todos. Imagínate el pueblo celebrando camino al Mar Rojo, la desesperación al ver a los egipcios que venían de atrás, mirar hacia los costados y ver que estaban rodeados. O si no, a Pablo, ¿no? Ahí escribiendo sus cartas, o viajando por toda Asia y Europa en largos viajes de barco, reflexionando, hablando con Dios. No te centres solo en el relato, sino en los sentimientos que expresa cada uno de esos relatos. Tip número 10, estamos ya llegando ahí a la mitad. Busca, ¿no es cierto?, características de Dios en cada uno de los relatos. Un Dios amoroso, un Dios justo, misericordioso, detallista, perdonador, etcétera, etcétera. Y empieza a disfrutar ahí, ¿no es cierto?, de lo que Dios quiere compartirte. Tip número 11. Si hay algo que no entiendes, no es para alarmarse o dudar de todo lo que pasa, no. Ten una hoja dentro ahí de tu diario espiritual para anotar tus dudas, orar por ellas y verlas como oportunidades de aprendizaje. Eso es, velas como oportunidades de aprendizaje. Tip número 12. Haz las preguntas básicas al relato. ¿Cuáles serían estas preguntas? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Y responde ahí en tu diario de estudio, ¿no es cierto? Tu diario espiritual. Y esto te ayudará a una mejor comprensión del tema. Número 13. Escribe el versículo o el relato con tus palabras. Este ejercicio te ayudará ahí a tener que comprender mejor lo leído para poder resumirlo y ponerlo con tus propias palabras. Tip número 14. Utiliza varias versiones. Debes saber que la Biblia, originalmente, no fue escrita ni en español ni en inglés, sino en hebreo, en griego y en arameo. Es por eso que para poder leerla, necesitamos traducirla, y eso es lo que llamamos una versión de la Biblia. Sería una traducción hecha del idioma original a nuestro idioma de hoy. Inglés, español, portugués, el que sea. Ahora bien, hay tres tipos principales de traducciones. La traducción formal, la dinámica y la paráfrasis. La traducción formal, la ventaja es que traduce palabra por palabra, exacta y literalmente, ¿no es cierto?, del hebreo, arameo y griego dentro de lo que se puede. Pero la desventaja es que su lectura a veces es como muy rígida, muy dura, muchas palabras que no comprendemos. Y esta es una excelente Biblia de estudio bien profundo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la versión Reina Valera 1960 o la 1995. Y te aconsejo que este tipo de Biblia, ¿no es cierto?, siempre la tengas como base. O sea, todo comienza desde esta, que es la que mejor traduce el original. Después tenemos la traducción dinámica. La ventaja que tiene es que usa un idioma un poco más contemporáneo y es más fácil y más clara a la hora de leer. La desventaja es que, como no traduce palabra por palabra, a veces la interpretación de lo que dice el texto puede estar errada o encaminar mal al que está leyendo. Por ejemplo, la Dios habla hoy o la Nueva Versión Internacional. No digo que todas teman, sino que hay veces que puede dar lugar a. ¿Se entiende? Ojo con esa aclaración. Y después, la traducción paráfrasis. ¿Por qué? Estas son traducciones más libres con respecto del original, incluso más que las traducciones dinámicas. Es para el uso diario, más que para un estudio serio, porque muchas veces es más interpretación que traducción. O sea, no dice lo que el texto original dice, sino lo que los traductores entendieron de ese texto. Así que hay que tener ahí un poco de cuidado a la hora de usarla. Y esto puede ser la traducción al lenguaje actual o la nueva traducción viviente. Entonces, con esto en mente, no uses la traducción dinámica o paráfrasis para definir una doctrina o estudiar una profecía, sino que para estos pasajes claves y críticos conviene siempre usar la traducción formal. O sea, leemos primero en la traducción formal y de ahí vemos con las otras como para poder aclarar un poco. Así que no hay una versión de la Biblia que sea mejor que otra, todo depende para qué la vas a usar. Pero si recién estás comenzando, te recomiendo una más dinámica o paráfrasis, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente. Pero si ya estás un poco más con práctica, ¿no es cierto?, más en el ritmo, conviene siempre una más formal y dedicarle un tiempo, que es lo que muchos no quieren, al estudio de la Biblia.
Tip número 15, nos acercamos ahí al final. Si hay una palabra que no entiendes, búscala en el diccionario. Para mí el diccionario es mi mejor amigo, te digo. Uso el diccionario siempre en cada uno de los temas que armo. Porque colocas en Google, ¿no? La palabra, no sé, circuncisión. Y al lado escribes definición. O escribes, no sé, la palabra asedio. Y al lado escribes sinónimos. Tanto las definiciones como los sinónimos enriquecerán ahí tu estudio. Muchas veces, aunque requiera un paso extra, ¿no? Comprender esas palabras, esto te va a ayudar mucho más a comprender un versículo que si lo leyeras directamente de una versión más fácil, porque puedes decir, no, yo lo leo directamente en la traducción al lenguaje actual y entiendo, ¿no? Pero te vas a perder tantos detalles que podrías obtener si verías las definiciones de palabras que por ahí no entiendes o buscarías sinónimos, que te prometo que vale la pena dar ese paso extra, ¿no es cierto?, para poder comprender mejor lo que estamos viendo. Tip número 16. Divide el versículo o el pasaje en ideas. A veces todo de una puede ser ahí como súper abrumador porque uno no entiende. Pero si lo vas dividiendo en pequeñas partes, puedes tener una mejor comprensión. Por ejemplo, Romanos 12:2. Siempre lo utilizo y ya hemos visto en un programa este tema. Y es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo leo así, puedes decir, oh, bueno, pero ¿qué me está diciendo? No estoy entendiendo mucho. Renovación, transformación, conforméis. Entonces, lo que haces es dividirlo en tres. No os conforméis a este siglo. Segundo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tercero, comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces estudias e intentas entender las tres ideas por separado y luego las relacionas para poder armar la idea completa, y ahí no es tan abrumador, no es tan grande, no es tan fuerte y aprovechas mucho mejor tu estudio. Tip número 17. Un texto fuera de contexto solo sirve como... Vamos, ya estás hace tiempo en la comunidad, conoces esta frase. Un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto. No leas un versículo aislado y saques ahí conclusiones de ese solo versículo, sino que debes usar la escalera del contexto. ¿Qué es esto, Brian? El contexto puede ser el mismo capítulo, entonces leo el capítulo completo y si no, subo un escalón. El contexto puede ser el mismo libro, entonces leo todo el libro para saber qué es lo que intenta decir, si no, subo un escalón. El contexto puede ser el nombre del libro, el autor, las circunstancias, es decir, a quién se dirige este libro, quién lo escribe y en qué condiciones. Si no, subo un escalón. Y el contexto puede ser todos los escritos de ese autor para ver cómo explica ese tema a lo largo de todos sus escritos. O subo otro escalón y el contexto puede ser toda la Biblia para ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Te das cuenta cómo es cada vez más grande el contexto? Es como una escalera que vamos subiendo para tratar de entender lo que está pasando desde una mirada más amplia. Tip número 18. No esperes cada día levantarte y luchar con la famosa pregunta de ¿y ahora qué leo? No sé qué hacer, ¿por dónde empiezo? No, ten un plan de estudio. Estudia la Biblia en un año, estudia la vida de un personaje, estudia los 4 evangelios, estudia las cartas de Pablo, los proverbios, un tema específico y que dice toda la Biblia sobre eso, en fin. Planifica tu plan de estudio y síguelo diariamente. Incluso puedes profundizar en cada uno de los textos o relatos que vemos en este programa y eso termina siendo el doble de bendición para ti y puedes usarlo también como un plan de estudio. Anteúltimo tip, estamos llegando ahí al final, tip número 19. Prepara lo estudiado como para compartírselo a alguien de manera que sea simple y práctica, ¿no? Que alguien que no tenga todo el conocimiento de lo que estudiaste, sino que no tiene ni idea de lo que estás hablando. Entonces, no solo buscas entender, sino que buscas entender para enseñar. Y si no, enséñatelo a ti mismo en un espejo o coloca tu mano frente a ti, sostiene un lápiz y háblale a tu mano o a lo que tengas en ella. Pídele a algún miembro de tu familia que te colabore. Es decir, no tienes que predicar todos los días, ¿no es cierto?, a ese familiar o a tu mano ahí como hablándote, sino simplemente compartir en 5 minutos lo que aprendiste, poder, ¿no es cierto?, hacerlo público con otros para que veas cómo funcionas en ese intento de enseñar, en ese intento de compartir, y esto te ayudará un montón. Te lo digo de corazón porque es lo que estoy haciendo yo contigo, que es simplemente compartir lo que yo he estudiado. Y último tip, pero no por eso menos importante, número 20. Ora. La oración. Ora al principio, al final y durante tu estudio,
pidiéndole sabiduría a Dios por medio del Espíritu Santo y humildad para dejarte moldear por su palabra. Así, dejas de lado todo filtro, presuposición, cultura, ideología o lo que sea y dejas que Dios te vaya moldeando. Puede que esto al principio, ¿no es cierto?, todos estos 20 tips parezcan un montón, pero con el tiempo y la práctica se van haciendo parte de ti y los usas de manera regular. Como te dije, todos los tips que te di en este programa son usados para cada uno de los programas que tengo que armar diariamente para que estudiemos juntos en la semana. Y no ando ahí, ¿no?, verificando la lista, sino que lo hago de manera natural. Así que dale duro, anótalos al principio si necesitas, pero después no digas que no tienes herramientas, porque tener, las tienes. Ahora depende de ti, porque yo no puedo estudiar por ti. Pero no te pierdas la oportunidad hermosa de estudiar la Biblia, de dedicarle tiempo, y recuerda lo que dice el Salmo 1:1 al 3, subráyalo ahí en tu Biblia. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Padre, gracias por este viernes de bonus. Que podamos buscarte cada día en tu palabra, conocerte y amarte cada día más y compartir esa relación tan linda contigo con los demás. ¿Requerirá esfuerzo? Sí. ¿Requerirá disciplina? También. Pero no dejes que nada ni nadie nos aparte los ojos de ti. Y si al principio cuesta o hay días que no lo hacemos, ayúdanos a no desistir, a seguir adelante y tomarnos fuertemente de tu mano. Bendice cada corazón, cada hogar, esta hermosa comunidad, hasta donde llega tu programa, y que la próxima semana sigamos formando juntos el hábito de encontrarnos contigo cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gente linda, fue un placer estar con ustedes hoy. Nos vemos en Instagram para más tips. Acuérdate, @chalabrian. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, porque hasta el cielo no paramos.